algún inconveniente con aparecer en ella, nos indiquen por medio del chat para llevar a cabo la edición correspondiente. No olviden colocar su nombre completo por medio del chat, ya que de esta forma tomamos el registro de su asistencia. Las preguntas las podrán hacer de igual forma por medio del chat y al finalizar la sesión se les dará respuesta. Pues bien, le cedo la palabra a la maestra Noren Sástiga, jefa del Departamento de Desarrollo y Capacitación. Muchísimas gracias, Ruth. Buenos días, bienvenidos a todos. Para nosotros es un gusto que nos acompañen esta mañana a esta sesión de desarrollo y capacitación sobre un tema muy importante para todas las instituciones, como es el manejo de la Ley de Protección de Datos Personales. Vamos a darle la bienvenida a nuestros ponentes, compañeros de la Junta de Asistencia Privada, responsables de la unidad de transparencia de la misma. Y me voy a permitir presentarlos. Esta mañana nos acompaña la licenciada Teresa Karen Trejo Facundo. Karen es licenciada en Derecho por la Facultad de Derecho de la Universidad Nacional Autónoma de México. Participó en el Diplomado Transparencia y Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales, una visión multidisciplinaria, impartido por el entonces InfoDF, en coordinación con el Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM. Durante su trayectoria laboral, Karen ha estado inmersa en la atención de solicitudes de acceso a la información pública y desde el año 2021 se encuentra al frente de la Unidad de Transparencia de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. También es un gusto para mí presentarles a mi compañero Alejandro Apango Tinoco. Alejandro es asistente administrativo de la Junta de Asistencia Privada de la Ciudad de México. Cuenta con más de 8 años de experiencia en la unidad de transparencia de la Junta de Asistencia Privada. Durante su trayectoria laboral ha estado involucrado en las materias de transparencia, acceso a la información, protección de datos personales, rendición de cuentas de los entes públicos y ha participado en programas sociales también. Bueno, pues muy bien, chicos, pues muchísimas gracias a nombre de la Junta, de nuestro presidente, por haber aceptado nuestra invitación. Sabemos que va a ser de gran valor para nuestras instituciones que ustedes les compartan lo mucho que saben sobre esta materia. Que sea una muy buena sesión. Bienvenidos a todos. Les cedo el micrófono. Gracias. Gracias, querida Nora. Buenos días a todas y a todos, sean bienvenidos. No sé si me logren escuchar. Se escucha perfecto. Perfectísimo. Muy bien. Gracias, Nora, muy amable. Bueno, en pantalla tienen la presentación, la vamos a empezar a compartir. Denos un momentito, por favor. Se está compartiendo. Unos momentitos más. Mientras veo a 22 compañeros conectados, 22 participantes hasta el momento. Y me da gusto saludar a Elda Riaño. Hola, Elda, ¿cómo estás? Veo a través de estas tecnologías, ¿verdad? Tu cámara encendida. Muchas gracias. A los demás, pues no tengo el gusto, pero bienvenidas y bienvenidos. Listo, la podemos ver. Muchas gracias, Alex. El tema que nos ocupa hoy es la importancia del cumplimiento a la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Como bien saben, nosotros como Junta de Asistencia Privada, pues esta ley no nos aplica, ¿verdad? Nos aplica la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de los sujetos obligados, que justo es para el sector gobierno, pero a ustedes les aplica esta Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares. Entonces, pues con gusto les vamos a dar aquí los temas más relevantes de esta ley. Por lo que hace al fundamento, bueno, pues tenemos la protección de los datos personales desde la Constitución, normada desde el fundamento constitucional. Tenemos el artículo 6 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en donde refiere que la manifestación de las ideas no será objeto de ninguna inquisición judicial o administrativa, sino el caso de que ataque a la moral, la vida privada o los derechos de terceros, provoque algún delito o perturbe el orden público. El derecho de réplica será ejercido en los términos dispuestos por la ley. El derecho a la información será garantizado por el Estado.
Para efectos de lo dispuesto en el presente artículo, se observará lo siguiente. Y aquí justo tenemos las dos primeras fracciones, la segunda y la tercera. La información a que se refiere a la vida privada y a los datos personales será protegida en los términos y con las excepciones que fijen las leyes. Y nuestra fracción número 3 dice, toda persona sin necesidad de acreditar interés alguno o justificar su utilización tendrá acceso gratuito a la información pública. Este justo es uno de los principios que a nivel sector gobierno, pues aplica en el sentido de que cuando ingresan una solicitud de acceso a la información, no tienen la necesidad de acreditar el interés a sus datos personales o a la rectificación de estos. Como ven, nuevamente se vuelve a hablar de los datos personales. En la siguiente diapositiva ya habla del artículo 16 de la Constitución Política y justo nuevamente retoma el término datos personales. Toda persona tiene derecho a la protección de sus datos personales, al acceso, la rectificación, cancelación de los mismos, que es lo que conocemos como los derechos ARCO, así como manifestar su oposición en los términos que fije la ley, la cual establecerá los supuestos de excepción a los principios que rijan el tratamiento de los datos por razones de seguridad nacional, disposiciones de orden público, seguridad y salud públicas o para proteger los derechos de terceros. En cuanto a la normatividad en el sector privado, ya lo referíamos, la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares y el reglamento de esta ley. Esto nada más es por mencionar la normatividad aplicable en el tema que nos ocupa el día de hoy. Como siguiente diapositiva, se pregunta ¿en qué consiste el derecho a la protección de datos personales? Este es un derecho fundamental de tercera generación. Que busca la protección de la persona en relación con el tratamiento de su información. Hay una situación en cuanto al derecho de protección de datos personales. Es el poder de disposición y control que faculta a su titular a decidir cuáles de sus datos proporciona a un tercero. Esto se llama derecho a la autodeterminación informativa. Esto es, yo puedo decidir de manera libre e informada a quién le puedo entregar mis datos personales. ¿A quién le puedo entregar mis datos personales? Evidentemente me tienen que informar cuál es la finalidad y cuál es el motivo por el cual se van a utilizar y qué voy a obtener yo para que pueda yo entregar los datos personales. Ale y Karen, no sé si alguien más de los compañeros que están ahí cerca de ustedes está con su audio activo con la misma sesión, que hace mucha interferencia. Sí, Ruth, lo estamos checando. Lo que sucede es que yo, a pesar de que tengo los audífonos, el audio lo estoy escuchando por la computadora. Entonces, no me permite escucharlo a través de los audífonos. Y entonces, cuando es el turno de Alex, es cuando se hace como esa interferencia. Pero lo estamos ahorita solucionando. Ok, si quieres, cuando hable Alejandro, silencia tu equipo y lo escuchas ahí en directo. Sí, de hecho así lo estoy haciendo, pero como que aún así se escucha el eco. Pero sí, lo estoy silenciando. Gracias. Gracias. Ahora, ¿qué son los datos personales? Los datos personales, pues, es cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. No me escucho. Sí, perdón, ¿sí me escucharon? Sí, Karen. Ah, perfecto. Gracias, Sí, Ruth. Sí, muchas gracias. Repito, los datos personales, cualquier información concerniente a una persona física, identificada o identificable. Como ejemplos,
podemos poner, se me ocurre, si yo menciono mi domicilio, calle Luna, número 32, Colonia Ajusco. Ese domicilio que les acabo de proporcionar, ¿es un dato personal? Nada más dijiste, pues sí es, ¿me escuchas? Perdón. Sí, adelante, por favor. Sabemos que es tuyo, sí, si no, pues puede ser de cualquier otra persona, ¿no? Así es. Si es un dato aislado, es decir, si no les hubiese dicho que es mi domicilio, ahí ya no es un dato personal porque no me está identificando, ¿cierto? Ajá. Pero al yo decirles mi domicilio, o sea, el domicilio de Karen Trejo es entonces ahí ya está identificando a la persona, ¿no? O, por ejemplo, si yo les menciono, es una persona alta, de cabello largo, de piel morena, es trabajadora social, trabaja en la IAP Hospital de la Ceguera, se me ocurre, ¿no? Con esos datos, ¿se puede hacer a una persona identificable? Pues quizás sí se pueda hacer identificable, pero tampoco estás sabiendo el nombre ni nada. O sea, pues, no puedes identificar a la persona. Puede servir para, pero no, yo digo que no estás identificándola claramente. Bueno, Muchas gracias. ¿Alguna otra opinión? Pienso que al dar el dato el nombre de la fundación, sí. Piensa que sí, dando el nombre de la fundación. Es decir, ubicando dónde se encuentra esa persona laborando. Bueno, en este caso, vamos a situarlo precisamente con algún ejemplo de nuestras instituciones. Pensemos que alguien dice, estoy buscando a una persona que es trabajadora social, que labora no sé, en el Hospital de la Ceguera, y es una persona alta de 28 años que está en el departamento X. Y empieza a hacerse identificable la persona. Entonces, en ese caso, ¿ustedes consideran que sí podríamos hacer identificable, regresando al concepto de datos personales, que dice que cualquier información concerniente a una persona física identificada o identificable? Si yo hago una descripción, si bien no estoy diciendo el nombre, pero estoy diciendo en dónde se encuentra, en qué labora, cuál es su profesión, quizás las características físicas, yo podría localizar a esa persona, es decir, identificarla. yo creo que sí. Sobre todo porque ya estás ubicando acortando, ¿no? El lugar donde se va a encontrar. Exactamente, es como, por ejemplo, pusiéramos otro caso. Es una Yo persona creo, adelante. perdón, yo difiero porque probablemente en el departamento hay 2 personas que pueden tener las mismas referencias.
por ejemplo, en el caso de un hospital, no hay una trabajadora social, hay como 10, ¿no? Así es. Y en el área debe de haber 2 o 3. Ajá, pero efectivamente, como hacían referencia en el otro comentario, se empiezan a acotar los datos y como que el segmento o el universo se empieza a reducir, ¿no? Dando una serie de datos más precisos. Tomando lo que usted amablemente nos comenta, quizá en ese departamento haya 2 personas que comparten las características, pero hubiese una que la diferencia una de otra. Quizá una tenga un lunar con respecto a la otra. Y si yo ya cito ese dato, si bien no estoy diciendo el nombre, ya estamos haciendo una distinción y estamos dando datos muy precisos. El concepto de datos personales es que yo a partir de una serie de datos que obtengo, tengo o sé, puedo identificar a una persona y ese es precisamente lo que pretendemos explicarles con el concepto de datos personales. No sé si hasta aquí se comprende, también tomando en consideración sus amables comentarios. Sí, gracias. Sí, porque incluso ahorita, y lo estamos viendo todos los días en las noticias, el caso de las personas desaparecidas, empiezan a buscarlas sí por nombre, estatura, lunar, cómo iba vestida, en qué lugar fue la última vez. O sea, hay una forma, hay ciertos datos que podrían identificar a la persona y ya lo que corrobora, pues es todo lo demás que viene, ¿no? Pero te va acercando ya a una persona. Pero bueno. Así es como bien lo refieren. Muchas gracias por sus participaciones. Con respecto al segundo concepto que vamos a manejar el día de hoy, bases de datos. ¿Qué es una base de datos? Es el conjunto ordenado de datos personales. Aquí, ojo con este calificativo ordenado, conjunto de datos ordenado de datos personales referentes a una persona identificada o identificable. Pongamos de ejemplo el padrón electoral, ¿no? Esta lista en donde es un conjunto efectivamente ordenado que contiene pues el nombre de la persona, su domicilio, ¿no? Etcétera. Por ejemplo, el listado de las personas asistidas de las instituciones de asistencia privada, ¿no? Este registro que ustedes llevan, ¿no? En donde hay datos personales de una manera ordenada, conforma una base de datos. No sé si hasta aquí tengan alguna duda con este comentario. Perfecto. Enseguida tenemos el concepto denominado titular. Este es muy importante que lo podamos comprender para evitar confusiones posteriores. El titular es la persona física a quien corresponden los datos personales. Es, por ejemplo, ¿de quién se trata la información? Vamos a hablar, yo soy Alejandro Pango, yo soy una persona que mide 1,65, trabajo en la unidad de transparencia de la Junta de Asistencia Privada. Yo, en este caso, la información que estoy refiriendo son datos personales de mi propia persona. Entonces, en este caso, el titular es de quien estamos recabando la información. Pensando en las instituciones de asistencia privada, de las personas usuarias o asistidas, nosotros tenemos diversa información. Entonces, el titular de esa información es a quien yo le estoy solicitando esos datos y es de quien nosotros podemos recabar información. ¿Hay alguna duda en este concepto de quién es el titular de los datos personales? ¿No? Muchas gracias. Muy bien. Por lo que hace a los datos personales sensibles, veamos este tema muy interesante. Refiere la ley a aquellos datos personales que afectan a la esfera más íntima de su titular o cuya utilización indebida pueda dar origen o discriminación o conlleve un riesgo grave para éste. En particular, se consideran sensibles aquellos que puedan, por ejemplo, revelar el aspecto como origen racial o étnico, el estado de salud, presente y futuro, la información genética, creencias religiosas, filosóficas y morales, la afiliación sindical, opiniones políticas y preferencia sexual. Aquí está resaltado en negritas, digamos, los datos que nosotros al saber que es el tema religioso, al saber que son temas de salud,
al saber que son temas de sindicato, ¿no? Tu preferencia sexual, opiniones políticas, pues vamos a darnos cuenta, ¿no? Podemos identificar rápidamente que estamos tratando de datos personales sensibles. Hasta este momento, ¿hubo alguna duda con respecto a cuáles son los datos personales sensibles? Sí, me surge la duda, no porque nuestra base de datos o que sean datos que nosotros manejamos o pedimos, pero ¿por qué podría ser sensible, por ejemplo, es sensible pedirlos? Por ejemplo, su filiación política, ¿cómo se llama? Pues la religión que profesa, todo eso. ¿Sería un gato, o sea, sería permitido o no permitido? Lo podríamos pedir, pero no divulgar, o no entiendo. No, sí, muchas gracias por la pregunta, muy interesante. Sí, en efecto se pueden pedir, estos datos personales se pueden pedir. Solamente es dar el conocimiento o aceptar, ¿no? Que el titular acepte justo de que se están brindando estos datos personales a través del aviso de privacidad y el consentimiento justo de que se están proporcionando y este titular los está brindando. Entonces, ¿por qué? Porque en el aviso de privacidad, que vamos a tener un curso en particular para este tema y lo vamos a ver un poquito más adelante, se deben de referir justo, no necesariamente qué datos se está recabando. Algunos avisos de privacidad sí lo refieren, la ley no te establece como tal. En tu aviso de privacidad debes de señalar qué datos personales están recabando, pero hemos encontrado algunos ejemplos inclusive de instituciones de asistencia privada en donde sí se refiere qué datos recaban. Sin embargo, sí los puedes solicitar, sí los puedes recabar, pero sí es importante este consentimiento y que se le haga de conocimiento al titular de los datos personales. Y se vuelven sensibles porque afectan justo la esfera más íntima de su titular, pero ello no implica que no los pueda solicitar. Nada más implica un tratamiento pues más particular, ¿no? En cuanto a las medidas de seguridad. De hecho, un poco más adelante vamos a ver un concepto que se llama, dentro de la propia ley federal, que se llaman principios. En estos principios vamos a ver, ya me estoy adelantando un poco, vamos a ver precisamente cuáles son las condiciones en las cuales podemos pedir o no cierta información. En este caso, preguntaba usted que si era sensible pedirlo. Más bien, lo que se considera sensible como tal es el dato. No precisamente solicitarlo, sino el dato en sí, la información que yo tengo ya de la persona. Si es en esta esfera que se trate de pensamientos políticos, de corrientes o ideologías políticas, de religión que profese, preferencia sexual o a veces opiniones o gustos, también corresponden a información que debe tener una protección más amplia. En el caso de la sensibilidad es esto, de que es información que debemos tener un poco más cuidado en su tratamiento y sí, efectivamente lo pueden solicitar, pero ya veremos en qué condiciones más adelante. Además de los datos que ya mencionamos que se consideran sensibles como el estado de salud, hay que considerar que también hay muchas instituciones de asistencia privada que precisamente se encuentran en el rubro de salud y los expedientes de salud pues llegan a tener información muy amplia. También información genética, etcétera. Además de estos datos que ya mencionamos, hay otros datos que también entran en la gama de datos personales sensibles. ¿Ustedes han escuchado el concepto que se llaman datos biométricos? ¿Tienen alguna idea de cuáles datos pueden ser estos? ¿Datos qué, perdón? Biométrico. ¿Qué? Datos Es biométricos. como ahora en los bancos que hacen como una biometría. Así es. No sé, biometría, no recuerdo cómo se llama, pero bueno, es que las huellas digitales y de Correcto. otro dedo, Uh-huh. ¿Cómo se llama? El iris, ¿o qué? El del ojo. Así es. Bueno, hay diferentes cosas, ¿no? Que se refieren a ti y a tu constitución y a tus huellas que son únicas, ¿no?
Exactamente, de hecho, si ustedes observan las imágenes, ahí precisamente se refiere que es la geometría del rostro, el reconocimiento facial, el iris, por ejemplo, la huella dactilar. Hay algunos otros datos biométricos que más adelante veremos también. Estos datos se utilizan ya básicamente por motivos de la tecnología, precisamente pues tratan de solventarlo a través de las medidas de seguridad, ¿no? O sea, generalmente quien recaba esta información pues fundamenta que son básicamente por sistemas de seguridad. Los datos biométricos han estado muy en boga. Si ustedes conocen los teléfonos celulares, por ejemplo, el primer teléfono que empezó a manejar esto es el iPhone. No sé si se acuerdan ustedes que hubo una edición que salió de ese teléfono y ya te pedía para desbloquearlo, ya te pedía, en principio era la huella dactilar, pero después ya se han ido más adelante e incluso ya también se pueden desbloquear a través del reconocimiento facial. Hay sistemas muy diversos que utilizan esta tecnología. Incluso hay lugares donde, o centros de trabajo donde para uno poder checar, como se menciona, o poder tomar la entrada o la salida, también ya se ocupan este tipo de instrumentos. Como dice aquí la presentación, son también datos que afectan la esfera más íntima de su titular y cuya utilización indebida pueda dar origen a discriminación o conlleva un riesgo grave para el titular. Esto es muy importante porque, sobre todo en temas de seguridad hacia la persona, si estos datos se les da un tratamiento indebido o pudieran ser copiados, hackeados, podrían poner en riesgo hasta la identidad. También ha habido delitos en materia de datos personales, que es usurpación de identidad, precisamente porque es muy, muy delicado el manejo de esta información. A eso precisamente se refiere la sensibilidad de este tipo de datos. En el año 2018, el Instituto Nacional de Transparencia, denominado INAI, que es la autoridad que se encarga de la materia de datos personales hacia los particulares y con los entes públicos federales, elaboró una guía que se llama Guía para el Tratamiento de Datos Biométricos. Esta, pues más adelante les vamos a dar la referencia. Se menciona que los datos biométricos personales pudieran eventualmente ser considerados sensibles. O sea, desde un inicio no lo son, pero en ciertas circunstancias pudieran considerarse sensibles. Dice aquí, si dichos datos actualizan los tres supuestos antes descritos, es decir, se refieren a la esfera más íntima de la persona, como ustedes nos referían en el ejemplo, pues ya hay lugares e instituciones que ya toman estos mecanismos para poder hacer la identificación de la persona. Además, llegan a ser datos que no se pueden replicar. Por ejemplo, la huella dactilar es única en cada persona. En el supuesto del inciso B, la utilización indebida puede dar origen a discriminación. Los datos sensibles se caracterizan precisamente porque al nosotros conocer este tipo de datos, podría haber algún acto discriminatorio hacia la persona. Y en el último inciso, que su uso ilegítimo, es decir, no correcto, conlleve un grave riesgo para su titular. Como les mencionaba hace un momento, estos datos requieren una protección mayor en el sentido de que si otra persona los conoce, pudiera hacer hasta delitos incluso. Así es. Otro ejemplo, en caso del inciso B, la utilización indebida pueda dar origen a discriminación, se me ocurre. ¿Qué pasa si del estudio biométrico de una persona resulta que tiene problemas en su forma de andar, ¿no? En su forma de caminar, por una condición, por cualquier condición que se nos ocurra de salud? Entonces, si como resultado de este estudio biométrico arroja que esta persona tiene justo estos problemas en su forma de caminar, de andar, esto podría generar discriminación. En el caso, por ejemplo, de que esta persona quiera postularse para algún trabajo. Entonces, aquí ya este dato biométrico ya se convirtió en un dato sensible, ya es considerado como un dato sensible porque encuadra justo en el supuesto B, ¿no? Su utilización indebida puede dar origen a la discriminación. Aquí puede dar un origen a que se le discrimine a esta persona para este trabajo que quiere o al que se está postulando. No sé si hasta el momento hay alguna duda. Mira, sí lo entiendo y nosotros precisamente trabajamos, bueno, la fundación con personas, se atiende a personas con discapacidad motriz. Y ahorita me surge una duda
porque hace unos días precisamente una persona me envió un currículum, quiere incluirse laboralmente, y su currículum dice, está su nombre, su director, todo normal, y abajo puso cuál es su discapacidad. Él lo está dando así, no sé, o sea, es más, ni siquiera se lo pedimos, él lo envió porque quería ver si era posible la inclusión laboral, pero él lo está proporcionando. Si la persona te lo está dando porque él lo quiere, porque me imagino que es el currículum que presenta en las empresas donde va. No es que la empresa se lo esté pidiendo, él ya lo está poniendo. En ese caso, ¿qué pasa? Bueno, en este caso, más adelante también, pero de una vez lo abordamos, el concepto que se llama tratamiento de datos personales es muy amplio. Es decir, nosotros podemos tener datos personales ya sea porque los solicitamos, porque los requerimos para hacer, en este caso, algún servicio o proporcionar algún bien, o tenemos también la posibilidad que dentro del tratamiento, de manera muy llana se les voy a decir, si yo los veo, ya estoy dando tratamiento a datos personales, es decir, yo recibí ese documento y ya estoy teniendo acceso a esa información. El tratamiento se trata del uso, la obtención, es decir, si bien yo no los recabé, yo no los pedí, yo los recibo, los obtengo, los uso, tengo acceso, los transformo, los utilizo. El concepto de tratamiento de datos personales es muy amplio. Entonces, todas las posibilidades de que yo pueda tener acceso a esa información es de que ya sea que me los entreguen a mí, precisamente por este ejemplo que es muy puntual que amablemente nos hace, o porque yo se lo solicité directamente. Pero la parte de tratamiento de la información de los datos personales es bastante amplia. Entonces, es como si, por ejemplo, nosotros aquí, como dependencia del sector público, si yo tengo acceso a un expediente, con el simple hecho de yo poder acceder al mismo y contenga precisamente información de carácter personal, yo ya estoy teniendo tratamiento de esa información y esto conlleva que yo le dé un uso debido. Es decir, en este caso usted recibió el currículum con esta información, entonces ya va a poder valorar a partir de la información que le provee esa persona si puede ser candidato o postulante a alguna vacante, por ejemplo, con esa información. Yo ya tengo el acceso a esa información, ya le estoy dando tratamiento. Entonces, en estos casos, más adelante ya veremos que una vez que yo tengo la información, qué es lo que tenemos que hacer. Pero el tratamiento, el concepto como de tratamiento es amplio, no solo es de que yo se los pida, es también de que yo los reciba, a mí me los envíen. Muchas veces la información entra por correo electrónico sin que yo lo solicite. Ahí llega y ahí llega la información y llegan los documentos que contienen esa información. Entonces, yo ya la estoy recibiendo, ya la tengo en mi poder. Entonces es cuando nosotros debemos de tomar las medidas para poder proteger esa información. Por ejemplo, en este caso, no divulgarla de manera que no se deba de hacer, utilizarla para los fines que la podría yo ocupar. No sé si me expliquen en esta parte del concepto de tratamiento de datos personales. Sí, muy claro, porque bueno, las bases de datos las tenemos, pero precisamente el tratamiento que se le da a esa base de datos y esos datos, por eso es importante quién es responsable de estos datos, de estas bases de datos, de todo, no son abiertas a todos, ¿no? Sino de qué forma se van a manejar estos datos dentro de una institución. Aquí es Ella. Y es muy importante el comentario que refieres porque justo, ¿no? En este tema del currículum, hay quienes dan más información de la que, digamos, los currículums comunes traen, ¿no? Tu domicilio, tu RFC, ¿no? Quizá tu CUR, ¿no? Tu número telefónico, pero en este caso que muy bien lo ejemplificas, refiere ya a un tema de salud, ¿no? Un tema de que esta persona tiene una discapacidad, ¿no? Un estado de salud. Entonces aquí ya es muy peculiar este ejemplo, porque si bien tú no lo estás solicitando, no hay como un formato establecido de currículum, a lo mejor hay uno general, pero lo pueden ampliar más. Entonces, en esta amplitud que hace, se te está proporcionando un dato personal, ¿no? Y entonces aquí ya se vuelve
lo que menciona Alex, ¿no? El tratamiento, y hay que darle también este tema de las medidas de seguridad, ¿no? El tema de la confidencialidad, el tema de no divulgar esta información, el tema de cuidar, ¿no? No proporcionarlos a un tercero, ¿no? Entonces, esto es muy importante, el ejemplo que mencionas, porque sí, efectivamente, se puede estar proporcionando más datos de los que, pues, no necesitas, ¿no? Inclusive. Muy bien, muchas gracias por la participación. Nada más rápidamente, comentarles muy brevemente el concepto de lo que son los datos, de ejemplos de datos personales biométricos, lo que es huella dactilar, reconocimiento facial, reconocimiento del iris, geometría de la mano, reconocimiento de retina, reconocimiento de firma, reconocimiento de escritura y de voz, reconocimiento de forma de andar. Son algunos de los datos que esta guía que les referimos menciona que pueden ser datos biométricos. Inclusive la forma en que firmamos también es un caso que ya se está empezando a valorar a través de ciertas máquinas, algoritmos. La forma en que nosotros firmamos, escribimos, la velocidad, el pulso, no sé si ustedes han escuchado que luego los expertos en firma, los grafólogos hacían este estudio, incluso a veces los estudios psicológicos, pero ya también hay mecanismos automatizados para medir esta situación. Entonces, todo ese tipo de datos son los que ahora se están alineando a los datos biométricos a través, preferentemente a través de máquinas, a través de herramientas automatizadas. Si no hubiera alguna otra duda, pasamos a la siguiente diapositiva. Un poco retomando lo que ya referíamos, ¿no? Estos son algunos ejemplos de niveles de protección de datos personales. Tenemos en cuanto al tema de si se recaban datos de salud biométricos u otros, como por ejemplo la ideología, la afiliación política, la religión, el origen étnico, la preferencia sexual, pues ya estamos en un nivel mayor, ¿no? Aquí se requiere consentimiento expreso y por escrito del titular. Ahora, en cuanto a un nivel medio, están los temas, los datos personales patrimoniales, como cuentas bancarias, como los saldos, las propiedades. Aquí se requiere el consentimiento expreso del titular. Y por último tenemos como el nivel menor, la identificación, como el nombre, la edad, el domicilio, su sexo, su RFC, su CURP. Estos ya tienen, en cuanto a los niveles de protección, un nivel menor. Y justo retomando lo que refería Elda, ¿no? En el ejemplo que nos ponía, tenemos que tener un nivel de protección mayor, porque si bien no lo pido, pero ya me lo está proporcionando, por eso es importante identificar qué datos personales estoy tratando. Muy bien. No sé si hay alguna duda. De hecho, nada más saltarse de este comentario, en la normatividad que es aplicable al sector privado, es tanto la ley federal como el reglamento de esa ley. En el reglamento de la ley se cita que hay un proceso que se llama como inventario de datos personales. Es muy importante que ustedes dentro de sus instituciones identifiquen, hagan como un ejercicio de identificación para saber detectar, diagnosticar qué tipo de datos pueden ustedes recibir o ya tienen en sus bases de datos. Porque a partir de que uno reconozca precisamente qué es lo que tengo, qué datos obtuve, qué datos son los que yo recibí o yo requerí, es que podemos identificar mejor los mecanismos para proteger la información. Siempre es importante que se vaya identificando qué información es la que nosotros, ya sea que necesitamos pedir a las personas o la que recibimos. Porque esto va a incidir posteriormente en otro concepto que hemos visto, que vamos a más adelante, perdón, que es el aviso de privacidad. Quizá algunos de ustedes ya han escuchado sobre esto, pero ahí en este documento se tienen que plasmar precisamente las condiciones del tratamiento de esta información y como se menciona aquí en la diapositiva, tiene que ser un nivel mayor de protección en relación a los datos personales sensibles y en los avisos de privacidad. Nada más se tiene que
establecer que se van a utilizar estos datos y que por escrito den su autorización o consentimiento de la persona. En la siguiente lámina podemos ver la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de particulares, a quienes regula. En este caso, regula los particulares que llevan a cabo el tratamiento de datos personales. Esto es, personas físicas o morales de carácter privado, son a quienes les regula esta ley en materia de datos personales. Hay unas excepciones, lo que son sociedades de información crediticia y personas que llevan a cabo la recolección de datos personales, almacenamiento solo para uso personal o sin fines de divulgación o utilización comercial, no podríamos considerarlo que es un tratamiento de datos personales que se regule a través de esta ley. Les voy a poner un ejemplo muy sencillo. Ustedes han visto que cuando van a algún tipo de condominio o cuando van con un médico, pues a veces hay un listado, una bitácora, una libreta donde piden información. No sé si les ha tocado y que hay lugares que tienen el acceso limitado y entonces nada más nos preguntan, ¿usted a qué departamento va? ¿Con quién va? ¿Cómo se llama? Esto nada más lo hacen con el fin de poder conocer quién está dentro de ese inmueble, de esa instalación y pues controlar el acceso, pero no tiene un fin de divulgación o en este caso utilización comercial. ¿Por qué utilización comercial? Porque esta ley también regula pues a los particulares con fines de lucro. Entonces, pues, hay muchas veces que se recaban los datos con la finalidad de que se pueda obtener un beneficio económico. Entonces, en este caso, esta ley aplica tanto para instituciones de asistencia privada como para otro tipo de figura que también se puede comercializar con información. Muy bien. En cuanto al tema de sujetos regulados, bueno, ya lo comentó Alex, y los datos personales. ¿Cuáles son sus medios de almacenamiento? Tenemos un soporte físico, es decir, algo que es inteligible a simple vista, y un soporte electrónico, ahora que ya estamos migrando, ¿no? ¿Cierto? A este tema de la tecnología y más con el tema que pasó de pandemia. Muchos pues estábamos trabajando desde casa, entonces aquí ya se está migrando y aunque no estuviéramos en tema de pandemia, también este tema del soporte electrónico es un medio de almacenamiento de los datos personales. En cuanto a los datos personales, pueden ser expresados ¿en qué forma? En la forma numérica, es decir, se me ocurre el domicilio, ¿no? La edad, ¿no? Alfanumérica, el CUR, en forma gráfica, en forma fotográfica, una fotografía, en forma acústica, un video, la voz inclusive, ¿no? Ahorita, por ejemplo, que están grabando esta sesión, se está grabando nuestra imagen, se está grabando nuestra voz, ¿no? Y eso también es una forma en la que puede ser expresado nuestro dato personal. Y cualquier otro tipo, ya referíamos al inicio de este curso, el tema de los datos biométricos. Entonces, estas son algunas de las formas en las que pueden ser expresados estos datos personales, no necesariamente de manera alfabética, ¿no? No necesariamente de manera numérica, pueden ser la combinación de varios, ¿no? Pueden ser algunos, pero sí es importante poder identificar estas formas en las que pueden ser expresados estos datos personales. No sé si hay alguna duda. Me mencionan en el chat amablemente María Carmen Valderas que no sabe si es su audio, pero que tiene, no sé si ya nos puede escuchar. Karen se escucha bien, pero tú te escuchas como en eco y muy lejano. A veces no se entiende lo que dices. Correcto. ¿Ahí me escuchan mejor? Yo sí. Sí. Muchas gracias. Gracias, muy amables. Sí, también nos decían que la toma de iris, por ejemplo, era una parte de datos biométricos, efectivamente. Y sí, en este ejemplo que pone Karen sobre los soportes, pues es básicamente el soporte físico es todo aquello que tengamos en papel, en archivos, en expedientes, en carpetas.
Y el soporte electrónico, pues, derivado precisamente del impulso de la digitalización desde antes de la pandemia y más con la pandemia, pues es también estos mecanismos que utilizamos para guardar la información, para poseerla, para administrarla en, este, en algún soporte, ya sea en nuestras computadoras, en medios magnéticos, en USB y todos los demás soportes electrónicos que se utilizan para que podamos hacer estos datos, incluso las bases de datos, pues básicamente ya también son electrónicas, ¿no? Entonces, esto es lo que nos está, pues, indicando que podemos tener los datos de la forma física o la forma electrónica, y hay que tener también mucho cuidado en la forma electrónica. Hace ratito Elda mencionaba que también es importante que sepamos quién es el responsable y quién puede tener acceso a esta información. Efectivamente, también la parte de los soportes electrónicos es que utilicemos contraseñas en nuestras máquinas, que no permitamos el acceso a cualquier persona, sino simplemente quienes deban de tenerlo porque les corresponde esa función. ¿Hasta aquí tenemos alguna duda? Ya nos escuchan mejor, ¿verdad? Es que estaba como muy lejano Alejandro del audio, del micrófono, pero me parece que ya escuchan mejor, ¿verdad? Sí. Muchas gracias, Elda, y gracias a los compañeros que también nos escriben a través del chat. Bueno, en esta siguiente lámina veíamos nuevamente los conceptos. Hay el concepto de base de datos, que es el conjunto ordenado de datos personales referente a una persona identificada o identificable. Como les decíamos, un ejemplo de ello podrían ser los padrones electorales, porque es un conjunto de datos que no están desorganizados, sino que tienen un listado de las personas con sus datos. Estos bases de datos podríamos tener incluso nosotros en nuestras propias computadoras, en nuestros propios expedientes, información ordenada de una persona. Hay otro concepto que se llama fuentes de acceso público. Son aquellos medios remotos o locales de comunicación electrónica, óptica o de otra tecnología, siempre que el sitio donde se encuentran los datos personales esté concebido para facilitar información al público. Cuando hablemos de fuentes de acceso público, primordialmente pensemos en páginas de internet o en algún lugar donde se publica información que ya está abierta para que la podamos conocer y aún así, aunque pudiera tener información personal. Regresamos al concepto, son los conceptos como más conocidos, los padrones de beneficiarios. Si ustedes se han fijado o han escuchado, todos los que son programas sociales les obligan a las dependencias que los instrumentan a que pongan a disposición de todas las personas el padrón de ese programa, ¿no? Porque ahí es donde podríamos consultar. Pensemos en un programa de becas, ¿no? De becas escolares. Ahí es donde se consulta quién es el becado, en qué nivel académico se encuentra, qué edad tiene. Entonces, eso es un cúmulo de datos personales, pero que se encuentran en una fuente de acceso público. Están dentro de una página de internet o dentro de un sitio, dentro de un listado, fue publicado en algún medio, y ahí es una fuente de acceso público, es información personal, pero que ya podemos consultar en algún lugar. Básicamente, como les decía, son datos que ya se encuentran dentro de una fuente que refieren a información personal. Hace rato veíamos el concepto de tratamiento. El tratamiento es la obtención, es decir, si yo recibo la información, el uso que yo le dé, la divulgación que yo podría hacer, el almacenamiento de datos personales por cualquier medio, sea medio físico, sea documento, sea medio electrónico. El uso abarca cualquier acción de acceso, manejo, aprovechamiento, transferencia o disposición de datos personales. Si se fijan, el concepto es muy amplio para el tema de datos personales. Y por último, hay un concepto que se llama remisión. Esto quiere decir que es un intercambio, un envío de información de datos personales, básicamente, entre el responsable y el encargado, dentro o fuera del territorio mexicano. La figura del responsable en este caso es aquella institución, entidad que tiene datos personales de
ciertos individuos y que los pudiera transferir a un tercero con el que se contrata algún servicio, como la remisión siempre tiene que estar regulado, normalmente tiene que estar regulada a través de un contrato o un convenio. En este caso vamos a poner un ejemplo. Un responsable puede ser una IAP, de la que ustedes nos están acompañando, y por ejemplo, ustedes necesitarán hacer una dispersión de nómina. Vamos a poner un ejemplo burdo. Tienen que hacer una dispersión de nómina de sus empleados. Entonces yo requiero de un servicio de un banco para que me pueda hacer esa dispersión. El encargado en este caso se refiere a la persona, al tercero ajeno a mi institución, a quien yo estoy contratando para que me dé un servicio. ¿Cuál es la transferencia de datos personales? Pues yo necesito mandarle a ese banco el número de cuenta bancaria de la persona y su remuneración. Lo que es la cuenta bancaria, la remuneración y el nombre de la persona constituyen datos personales. Entonces, yo contrato un servicio de ese banco para que me pueda dispersar la nómina. Entonces, aquí la remisión es que yo le mande esa información a ese tercero, a este banco, pero lo que la ley señala es que lo ideal es que haya un contrato o un convenio de por medio, donde se establezca las condiciones en que me van a dar el servicio y que yo voy a mandar datos personales, que ellos me van a brindar el servicio de inspección, etcétera. Que se regule de esta manera, porque ante un mal uso de la información es donde nosotros podemos ampararnos a través de las cláusulas que en este contrato convenio se puedan establecer para el manejo de la información. Así es, y retomando un poco estos conceptos, tenemos la siguiente diapositiva, las bases de datos ya muy atinadamente, también los ejemplos que mencionábamos, conjunto ordenado de datos personales referente a una persona identificada o identificable. Y por lo que hace el tema del responsable, ya lo refería Alejandro, persona física o moral de carácter privado que decide sobre el tratamiento de sus datos personales. Es decir, yo Karen Trejo, decido sobre a quién le doy mis datos personales, ¿no? ¿Qué datos personales proporciono? Entonces, si yo se los estoy proporcionando, no sé, al Hospital de la Ceguera, al hospital, alguna institución de asistencia privada que no necesariamente tenga que ver con el tema de salud, ¿no? Montepío, Luz Aviñón, por ejemplo. Entonces, ese responsable es quien va a decidir, ¿no? Y bajo también el tema del aviso de privacidad, qué tratamiento le va a dar a los datos personales que yo, Karen Trejo, estoy proporcionando. En cuanto al encargado, persona física o jurídica que sola o conjuntamente con otras trate datos personales por cuenta del responsable. El ejemplo que ponía Alejandro respecto de si se contrata, ¿no? Por el tema de la nómina a un tercero que tenga, por ejemplo, el control de acceso. Nosotros aquí en la Junta tenemos un sistema biométrico para el tema de este control de la asistencia. Entonces, se está pasando información a un tercero y este tercero es el encargado. Es muy importante que exista, ¿no? Que exista este tema del contrato, del convenio, para justo referir el tema de confidencialidad, ¿no? Que no se esté divulgando nuestra información para los fines para los cuales no se les proporcionó o para fines distintos, porque vamos a ver más adelante que es también un tema de sanción, el hecho de que la finalidad para los cuales se recaban los datos personales sea distinta a la que en realidad se les está dando, ¿no? Y un tercero, persona física o moral, nacional o extranjera, distinta del titular, el responsable y el encargado. Por ejemplo, se me ocurre, cuando el Instituto Nacional de Acceso a la Información, el INAI, solicita información a alguna autoridad jurisdiccional, ¿no? A las instituciones de asistencia privada o algún otro sujeto que sea de ente privado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos se le está proporcionando información, datos personales, y es un tercero, ¿no? En estos casos, lo más conveniente también es que se le incluya una leyenda de que se le proporciona información que pudieran contener datos personales, ¿no? Para que tengan cuidado con el tratamiento que se le da a esa información.
Y por último, la persona o departamento de datos personales. Este es una figura que refiere la ley en cuanto a que debe existir un departamento de datos personales para dar trámite a las solicitudes de derecho ARCO y fomentar la protección de datos personales. Aquí es un tema muy interesante porque, bueno, ya lo vamos a ver más adelante, pero sí es pregunta si estarían cumpliendo con este tema y con esta figura que refiere la ley. En cuanto se recibe una solicitud ARCO, ¿existe un departamento de datos personales al interior de sus instituciones? O sea, sí va canalizado, sí es como identificado esta área, quién recibe estas solicitudes en caso de que se hayan recibido, quién nos apoya con su participación. Perdón, no entendí. Si al interior de sus instituciones existe esta figura de departamento de datos personales, es decir, ¿quién le está dando trámite a las solicitudes de derechos ARCO? ¿Existe un departamento en particular? ¿O cuando llega este tipo de solicitudes, a quién se le turna dentro de la institución? Sería la pregunta. Por ejemplo, en nuestra institución las recibimos tanto la asistente de dirección como yo, que soy subdirectora, y las tenemos archivadas dentro de pues, todos los datos que tenemos, sí están archivados en papel y también de manera digital. Entonces se puede afirmar que en esta institución sí está como identificado, que entiendo son 2 subdirecciones, o nada más la de usted y la de otra compañera, que atienden estas solicitudes de derechos ARCO, ¿cierto? Sí, o sea, ella es mi asistente y ambas tenemos acceso a esa información y manejamos, recibimos esa información. Pero, por ejemplo, el área de trabajo social, que también depende de alguna manera de mí, también maneja los datos personales porque ellas hacen el estudio socioeconómico, ellas tienen pues como todo este seguimiento posterior con la familia y con los beneficiarios. Ok, muchas gracias por la participación. Sí, justo ayer platicábamos cuando estábamos preparando esto, que hay muchas veces que es complicado que se pueda establecer un área o una persona dedicada solamente a este manejo de la información de datos personales, porque depende mucho de la estructura interna de las instituciones, cómo se organizan tanto por conveniencia o por la inercia que tengan de acuerdo a los recursos con los que cuentan. Pero básicamente la ley lo que nos señala es que para tener un orden, un mejor control, pues se tiene que establecer o una persona que es quien reciba estas solicitudes las pueda turnar. Nosotros recomendaríamos que si se designa a una persona, sea alguien que tenga un poco más claro el manejo de los datos personales y sobre todo que entienda la dinámica interna de la institución, para que sepa que una vez que les están solicitando algún dato de una persona, puedan identificar qué área dentro de su propia institución pueda tener esa información y la canalice. O en su caso, si no es una persona, si es un departamento, pues igual que las personas que reciben estas solicitudes procuren adentrarse un poco más en el tema de los datos personales para que puedan garantizar la manera en que se turnan estas solicitudes, porque es muy común que, por ejemplo, si nosotros tenemos datos de personas, es muy común que tengan que hacerse actualizaciones. A veces la información cambia. Yo puedo cambiar de domicilio, puedo cambiar de número telefónico. Entonces, hay quienes ejercen estas solicitudes de rectificación que más adelante también veremos. Y entonces nos piden que nosotros rectifiquemos un dato que ya no está preciso. Entonces, identificar quién tiene dentro de la institución esta información y que se pueda hacer esta corrección. Es por eso que la ley establece que se designa a una persona o en su caso, si es posible, un departamento de datos personales para dar trámite a estas solicitudes. ¿Por qué? Porque estas solicitudes es un derecho constitucional. Entonces, el que nosotros no las garanticemos o no las efectuemos puede conllevar una sanción, más adelante lo veremos,
porque como se trata de un derecho humano, es muy importante que tengamos muy claro que eso lo tenemos que garantizar. Okay. También Socorro nos dice en el chat que está el área de capital humano, pero no sé si en esta área es la que se encargue de ese tema. Ahí quizás sería pues acercarse con esta área de capital humano y que se vea cómo están recibiendo estas solicitudes y cómo las están garantizando, cómo las están tramitando. Sí, también sobre todo por el tema del control, ¿no? Que ya lo referíamos en los conceptos anteriores, que es una base de datos, no algo que está ordenado y de manera controlada. Justo es como en beneficio de la propia entidad, de la propia institución de asistencia privada. Incluso en el aviso de privacidad se menciona, ¿no? ¿Dónde acudir o con quién acudir? En el caso de este derecho, ¿no? De ejercer este derecho. Sí, de hecho es una de las condiciones del aviso de privacidad, que se debe de señalar ante quién, ante qué instancia dentro de la propia institución o ante qué área se pueden ejercer estos derechos. No nos queremos meter mucho al tema del aviso de privacidad, no por otra cosa, sino porque va a haber un curso específico sobre el aviso de privacidad, pero sí efectivamente en el aviso de privacidad se establece o se tiene que establecer en qué área de nuestra institución es que se pueden hacer estos derechos, algo que un poquitito más adelante ya vamos a ver de qué se trata. Okay. Gracias. Gracias a ustedes. Seguimos con el tema de las definiciones. Tenemos lo que es disociación y tratamiento. En la disociación es el procedimiento mediante el cual los datos personales no pueden asociarse al titular ni permitir por su estructura, contenido o grado de desagregación la identificación del mismo. Ya Alejandro les proporcionará un ejemplo y el tratamiento pues ya lo hemos venido estudiando, ya lo hemos venido mencionando, la obtención, uso, divulgación, almacenamiento de datos personales por cualquier medio. Veíamos que es muy amplio, ¿no? El uso abarca también la acción de acceso, el manejo, el aprovechamiento, la transferencia o disposición de datos personales. El tema del tratamiento, como bien lo pueden ver, es muy amplio. En cuanto a la disociación, Alejandro les va a poner un ejemplo. Sí, la disociación se trata, básicamente es que podamos separar la información, que la podamos desagregar. Nosotros tenemos información de las bases de datos y como menciona el propio concepto de base de datos que ya vimos, tiene que ser una información organizada, ordenada. Yo de tal persona tengo la edad, el domicilio, su grado académico o padecimiento de salud o alguna condición en que se tiene que estar rehabilitando, de acuerdo al objeto asistencial de cada una de las instituciones, pues es que podamos tener cierta información. La disociación básicamente es que la separemos porque podemos nosotros ocupar la información para algún fin, por ejemplo, para realizar informes, estadísticas. La disociación se trata de que yo si tengo el dato de 20 personas usuarias o asistidas, tengo la información de quiénes son, quizás lo que necesito yo para realizar un informe o hacer una estadística de ellos es no quiénes son, sino, por ejemplo, de esas 20 personas puedo obtener cuántos son hombres, cuántos son mujeres, en qué rango de edad se encuentran, cuál es su grado académico, cuál es un padecimiento que puedan tener, etcétera. La disociación es que separemos la información de digamos, de que se identifique de quién es y utilicemos la información de manera muy general, como puede ser la formulación de estadísticas o informes que incluso tenemos. Pues las instituciones de asistencia tienen muchas obligaciones, entre las cuales se encuentran pues, elaborar informes y muchas veces también alimentan parte de sus insumos de información a través de estadísticas. Entonces es como nosotros podemos, de la información que yo ya tengo, separarla de la persona básicamente y se puede obtener esa información sin mencionar de quién se trata la información. Como les decía, por ejemplo, si tengo 20 personas quien estoy brindando un servicio, no voy a decir, las personas a quienes estoy dando el servicio es Karen, es Alejandro, es Elda, es Bernardo, es Ruth, etcétera, sino voy a decir, yo dentro de mi población
tengo población fija que se encuentra en tantos, población flotante que son tantos, están en un rango de edad y toda esa información se obtiene a partir de las bases de datos que nosotros tenemos. No sé si me expliquen en ese ejemplo lo que es la disociación. Sí, aquí el objetivo principal de la disociación es justo no estar identificando o no estar haciendo identificable a la persona titular de los datos personales. Como bien ya lo refería Alejandro, son para temas más estadísticos, ¿no? Si queremos decir a cuántas personas se les brindó, por ejemplo, asistencia social en el 2021, pues tenemos, no digo los nombres de las, por ejemplo, 450 personas a las que les brinde la asistencia, pero sí te puedo dar a manera de estadística y con el objeto de dar el cumplimiento y a mis funciones, ¿no? Y reflejar cuáles son o cuáles han sido mis tareas, ¿no? Y mis actividades, te puedo dar un número, pero no estoy identificando a la persona. Y sobre todo cuando se trata también de datos sensibles, ¿no? Condiciones de salud, por ejemplo. Entonces, este tema sí es muy importante respecto a la disociación. No sé si tengan alguna duda. Muy bien, en cuanto a los principios de protección de datos personales, bueno, el primer principio que vamos a ver es el de licitud. Todo tratamiento de datos personales no debe contravenir ninguna disposición normativa. Debe ser con apego y cumplimiento a lo dispuesto por la legislación mexicana y el derecho internacional. Por ejemplo, aquí cada institución de asistencia privada pues tiene diferente normativa, ¿no? De acuerdo a su objeto, de acuerdo a sus propios estatutos. Entonces, pues aquí es muy variada, muy amplia y cada institución de asistencia privada cuenta con diferentes catálogos normativos. En algunas, por ejemplo, las de salud, están las normas oficiales mexicanas, ¿no? A las que se tienen que estar apegando. Entonces, aquí sí es muy importante el tema de licitud, que pues debe estar siempre apegado a la norma, ¿no? Y no salirse como de esta normativa que cada institución de asistencia privada ya tiene debidamente definida. En eso se trata el tema de licitud. Todo tratamiento no debe contravenir ninguna disposición normativa, es decir, no debe ir en contra de lo que la propia norma, en este caso la que regula mi institución, me establece. No sé si tengan alguna duda. Me parece que es muy claro el tema del licitud. El siguiente principio se denomina lealtad. Esto es que el tratamiento de datos personales debe de realizarse en atención a lo acordado. Básicamente lo que nosotros establezcamos en el aviso de privacidad y las condiciones por las cuales vamos a dar tratamiento a datos personales se deben de declarar de manera precisa y muy clara, tomando en consideración la expectativa razonable de privacidad, sin causar perjuicio ante alguno de los intereses del titular. No deben de utilizarse medios engañosos o fraudulentos para recabar y tratar datos personales. Esto es que nosotros no digamos que los vamos a utilizar para una finalidad y en realidad lo utilicemos para otra, ¿no? Pensemos que si nosotros recabamos la información para proveer un servicio, después esa información no la vayamos a comercializar, vender o a entregar a otra persona o a otra institución para un fin distinto al que nosotros los estamos declarando en el aviso de privacidad. Básicamente de esto se trata el principio de lealtad, que no exista dolo, mala fe o negligencia en la información, que se vulnere esa expectativa que tiene la persona de que se va a resguardar la información y que sobre todo que se va a utilizar para el fin para el cual yo te estoy diciendo que la voy a utilizar y que las finalidades estén plasmadas de manera clara en el aviso de privacidad. Nosotros ahí vamos a señalar, mira, yo te voy a requerir la información para lo siguiente, para darte un servicio asistencial, para poder apoyarte ya sea con insumos o con alguna ayuda en especie. Lo vamos a utilizar para que podamos nosotros solicitar donativos, etcétera, pero en el aviso de privacidad se tiene que señalar para qué es lo que vamos a utilizar los datos personales y no que se utilice de fuera de ese marco, porque es donde estaríamos transgrediendo ese principio de lealtad. En cuanto a la proporcionalidad, los datos personales tratados deben ser los mínimos necesarios para el cumplimiento de la finalidad para la cual se recabaron. El responsable, en este caso,
las instituciones de asistencia privada deberán aplicar el criterio de minimización. De acuerdo a este principio, proporcionalidad, y nos va a servir el ejemplo que mencionaba Elda, de acuerdo a su objeto de cada institución, es que deben recabarse los datos personales, únicamente los necesarios para cumplir con su finalidad. En ese sentido, por ejemplo, si alguna institución de asistencia privada, ¿no?, dentro de los datos personales que recaba, solicita la preferencia política, ¿no?, sería desproporcional, ¿no?, al estar solicitando un dato que no es necesario para el cumplimiento de su objeto. No sé, se me ocurre en algún tema de salud. Bueno, no sé si se da el caso, pero se esté solicitando la preferencia política, sería un dato personal desproporcional porque no tendría que estar relacionado con su objeto, su finalidad de esta institución de asistencia privada. En el caso que nos mencionaba Elda, es un dato adicional que el titular está proporcionando. Entonces aquí, si bien yo no lo estoy solicitando yo a institución de asistencia privada, pero sí me lo están proporcionando, aquí no es que yo, dentro de mi formato que tengo establecido para currículum, esté pidiendo esta condición de salud, sino ya es un dato adicional que me está dando el titular. Entonces, no sé si tengan alguna duda respecto al tema de proporcionalidad. Es muy importante que los datos personales que se estén recabando estén acorde a la finalidad y objeto para el cual está establecida la institución de asistencia privada. Hace rato nos comentaba Elda que si se podrían pedir ciertos datos. ¿Ustedes identifican en sus instituciones algún dato que consideren que no se deba de recabar? ¿Algún dato personal? Porque pues, no es necesario para el objeto de la institución o para el apoyo que pueda esta entregar. Aquí es muy importante lo que mencionábamos hace rato, de que se trate de identificar qué información tenemos, porque a partir de ellas podemos reconocer si son proporcionales para lo que se necesita. Muchas veces, por ejemplo, nosotros solicitamos diversa documentación que contiene información muy, muy amplia y quizá no toda la necesitemos para el objeto de la institución. A esto se trata la proporcionalidad. El ejemplo que ponía la licenciada Karen sobre preferencia política puede ser muy delicado porque si la institución requiriera información de esa índole, por ejemplo, pudiera utilizarse ya sea para alguna discriminación o para condicionar el servicio, por ejemplo, ¿no? Si yo tengo ese dato. Es muy importante que reconozcan dentro de sus instituciones los datos que se están teniendo, los datos personales que tenemos, de quienes los estamos recabando, para que podamos hacer y cumplir este criterio de minimización, porque pues también, en este caso, también las verificaciones que llega a hacer el INAI es muy, muy concentrada en esto, de que no tengamos información de más que no ocupemos. Entonces, retomando la pregunta de Alejandro, ¿alguien dentro de sus instituciones o está identificando que se está recabando algún dato personal que no esté afín con la institución, el objeto o su objeto? ¿O todos están acorde a su objeto asistencial? No, pues en el caso de nosotros, yo creo que se recaban los datos necesarios nada más. Y sí, a veces algunos requerimientos han sido, la base de datos o los datos que en algún momento se fueron añadiendo fue porque en algún momento se requirieron, incluso algunos que se pidieron se quitaban porque los pidieron una vez y no los volvieron a pedir. Y era como a nosotros, para nuestra misión, no eran necesarios, vaya. Y es muy importante que se tengan actualizados, como bien lo refiere Elda. Si se identifica que solamente se pidieron una vez y ya no se volvieron a utilizar, pues es muy importante también aquí actualizar este tema de qué datos estamos recabando y cuáles no son necesarios. Muchas gracias, por ejemplo, Elda. perdón. Adelante, adelante. Por ejemplo,
de donde yo estoy, creo que sí se recaba la información que se requieren, inclusive cuando ustedes estaban hablando sobre los datos sensibles que tiene que ver con la enfermedad y todo. Bueno, yo soy de Fundación Renacimiento, es una casa hogar para niños, niñas y adolescentes. Entonces, sí hay información de salud que es importante tenerla, ¿no? Para dar el seguimiento puntual a la atención de los chicos, y creo que tiene que ver inclusive si presentan alguna discapacidad, lo que han dicho ustedes. Entonces esa parte, pues inclusive en la misma entrevista del área médica o en las entrevistas del área psicológica, trabajo social, bueno, es información que a veces se tiene, como dice la persona que me antecedió, sí, a veces a lo mejor si se requiere la información, pues hay que recabarla, y si no, pues esa parte se queda, ¿no? Así es, muy puntual la participación, porque estamos hablando y retomamos nuevamente el tema del tratamiento, ¿no? Todos los datos personales a los cuales pues se nos están proporcionando, y hay que también cuidar el tema de, sobre todo ya cuando son sensibles, ¿no? El tema de las medidas de seguridad. Muchas gracias, Juana. De nada. A continuación vemos el concepto o principio más puntualmente que se llama calidad. Esto también es muy importante. Los datos deben ser correctos, exactos, completos, pertinentes y actualizados, de acuerdo con la finalidad para la cual fueron recabados. Como comentábamos hace rato, muchas veces las personas hacemos alguna actualización de ciertos datos. Puede ser de mi domicilio, puede ser de mi número telefónico, puede ser no sé, mi grado académico, o puede ser alguna situación que cambie. Entonces es muy importante que procuremos, en la medida de lo posible, de contar con estos datos actualizados y que estén totalmente correctos, para que evitemos cualquier situación, porque incluso el no tener un dato actualizado podría repercutir en no dar un servicio a una persona que lo requería, ya sea porque no la pudimos localizar o las instituciones que manejen en el rubro de niños, niñas y adolescentes, pues que no tengan el dato correcto de un tutor, no lo puedan localizar, etcétera. Es muy importante que la información con la que se cuenta se procure esté actualizada. También en el aviso de privacidad debemos de citar la manera en que pueden ejercerse, les decía, los derechos. Uno de ellos es el derecho de rectificación, para que las propias personas también nos ayuden en eso, porque nosotros no podemos saber, dentro de la institución no podemos saber si alguien cambió algún dato, ¿no? Muchas veces esa situación no nos las informan. Entonces quizá a nivel interno nosotros pues procurar alguna recomendación hacia quienes les pedimos los datos, que cuando haya alguna actualización, algún cambio, no nos los hagan saber, porque nosotros a veces podría ser difícil que identifiquemos que un dato cambió o se actualizó. En este caso se dice dentro de este principio que se cumple con el principio de calidad cuando son proporcionados directamente por el titular, y hasta que no manifieste y acredite lo contrario o tenga evidencia que lo contradiga, como les decía hace un momento. Procurar a quien les pedimos la información, quizá a manera de comentario, recomendarles, ¿sabes qué? Nada más cuando haya alguna actualización de tus datos, házmelo saber, por favor, para que yo pueda mantener actualizada tu información. Y la otra condición es, cuando no se proporcionen directamente por el titular, el responsable deberá adoptar medidas razonables para asegurar la calidad. Como ponía el ejemplo Elda sobre los currículum, quizá si nosotros como institución no tenemos página de internet, hacer alguna referencia en la que se mencione que en caso de que tus datos cambien, notifícalo a la institución a través de tal correo, o a la persona o al departamento de datos personales, si es que los tenemos designados en la institución, para que nosotros podamos tener elementos para hacer esta actualización, porque muchas veces nosotros pues no tenemos manera de contactar directamente a las personas,
pero quizá estableciéndolo ahí en la página de internet o algo por el estilo, podría ayudarnos a que nos actualicen la información. Yo quiero hacer una consulta. Adelante. Sí, en función de este aspecto de este principio de calidad que están diciendo ustedes, como les comenté, nosotros atendemos a niños y niñas y nuestra primer, digamos, fuente, nuestro titular de información son ellos, ¿no? Entonces, pues nosotros nos quedamos en primera instancia con esa información que ellos nos proporcionan, que puede ser inclusive a veces la mínima, y ya para nosotros después, pues empezar a hacer, como no sé si la palabra sea correcta, pero las pesquisas, ¿no? De localizar a familiares cuando se tiene la posibilidad de hacerlo, pero de primera instancia sí tenemos esa información que pues la tomamos como correcta en su momento, ¿no? Y que muchas veces tiene que ver no solamente con si se acuerda de la dirección donde vivía, obviamente también depende de la edad, o por ejemplo, de su fecha de nacimiento, ¿no? Simplemente con su fecha de nacimiento, ¿no? Entonces, sí, en este sentido, para nosotros esa primera información pues es correcta y completa, porque a veces, por ejemplo, muchos de los niños pues no saben ni siquiera la dirección exacta. A veces no, pues es que yo vivo por aquí, por acá, y es como tú vas complementando esa información. Sí, porque digamos que la recomendación, y gracias por el comentario y la pregunta, la recomendación en principio para que ustedes tengan certeza de la información, digo, en la parte ideal, reitero, sería que lo pudieran cotejar contra documentos, pero en este caso entiendo la complejidad de la institución, que son casos muy, muy peculiares, muy particulares, que incluso hay personas que vienen de otros estados o que migraron y que las situaciones familiares son muy complejas. Sí, aquí sí es básicamente la labor que ustedes hacen de cómo puedan ahí abordar a las personas, o en este caso a los niños, a las niñas o a los adolescentes, porque muchas veces pues no hay como un rastro anterior. Digo, en lo ideal sería que ustedes pudieran tener la manera de cotejarlo con documentos, con actas de nacimiento o con cualquier otro, pero en este caso muy particular, sí es complejo porque muchas veces son situaciones familiares muy peculiares en las que con esfuerzos pueden ubicar dónde nacieron, de dónde vienen, o cuál es su edad, porque precisamente no tienen un documento que sepa cuándo nacieron, etcétera, ¿no? Entonces es una problemática ya más precisa. Sí, como lo mencionas, Juana, este tema ya es, en cuanto a la calidad, lo dan ustedes por ciertos, ¿no? Los datos que se les proporcionan, porque si bien lo óptimo sería que tuvieran un documento con el cual se cotejara, pues es muy particular ya este caso en donde es complicado, ¿no? Hacer este cotejo. Hola, yo quisiera hacer una consulta sobre los últimos dos principios que manifestaron, que era el de calidad y el anterior de, me parece, proporcionalidad, porque me quedé pensando en los datos que nosotros solicitamos para nuestro servicio. Por ejemplo, hay muchos que nosotros recabamos solo por cuestiones estadísticos, no específicamente porque dependa de ello el dar o no dar el servicio o el tipo de servicio. Uno de ellos, por ejemplo, es en la residencia, ¿no? De qué delegación o municipio acuden. Y es básicamente únicamente para cuestiones estadísticas de nosotros saber de qué municipios del Estado de México o de qué delegaciones de la Ciudad de México acuden más nuestros usuarios. Y también, y bueno, recabamos esa información, pero no les pedimos, por ejemplo, una copia de su INE o de su IFE o de comprobante de domicilio para cotejar que realmente, si dicen que vienen de Azcapotzalco, realmente sean de ahí. Entonces, bueno, la consulta es, uno, si tendríamos que modificar algo en nuestros formatos debido a que, por ejemplo, el solicitar la delegación o municipio no es realmente relacionado con nuestro servicio, sino es simplemente para cuestiones estadísticas. Y dos, si necesitáramos nosotros solicitarles algún comprobante de domicilio o copia de su INE
para nosotros cotejarlo o no es necesario. Actualmente no lo hacemos, pero no sé si realmente sea necesario hacer eso. Gracias. Muchas gracias, Nancy. Bueno, por lo que hace a la primera pregunta de si es necesario, o no sé si fue la segunda. No sé si fue la segunda, bueno, si es necesario el hecho de que se cotejen con estos documentos, no necesariamente los tienes que requerir, pero puedes implementar una leyenda de bajo protesta de decir verdad, los datos proporcionados son los correctos. Se me ocurre darte esa opción, a manera de que no te quedes con, por ejemplo, con copia del INE, ¿no? O cualquier otra identificación. Entonces, pudieras utilizar esta leyenda. ¿Y me repites tu primera pregunta o la segunda? El hecho de que en nuestros formularios tenemos algunos datos solo para fines estadísticos, no realmente para, no dependen de ellos pues el dar o no el dar el servicio. Ok, sí. Mira, ahí como es tema son datos de nivel, digamos, bajo, ¿no? En cuanto a su identificación, estamos hablando de datos identificativos, no le veo problema que los estén solicitando porque al final sí les estás dando un fin que justo es el estadístico. O sea, si bien no es un objeto social, pero tú sí haces, ¿no? Bueno, la institución hace algo con esa información que se está proporcionando. Entonces, no está mal que las estén recabando y sobre todo porque son datos identificativos. Digo, al final no son datos, por ejemplo, biométricos, son datos sensibles. Y estás identificando, pues, de qué zona, de qué municipio, de qué delegación tienes como más asistencia, ¿no? Entiendo. Exacto. Ok, muchas gracias. De hecho, en el siguiente principio que vamos a ver, no sé si me permitan ya cambiar al siguiente principio, es justo uno que se llama principio de finalidad. En este principio, precisamente, la licenciada Karen les va a comentar, esta parte del ejemplo que usted nos pone podría declararse dentro de las finalidades secundarias, pero ahorita Karen les va a explicar este principio. Sí. Gracias. No, ¿de qué, Nancy? Gracias a ti. El principio de finalidad pues, refiere que el tratamiento de datos personales debe ser solo el necesario, ¿no? Para cumplir con la finalidad determinada y legítima que se señaló en el aviso de privacidad de manera clara y objetiva. Tenemos finalidades primarias y finalidades secundarias. Se me ocurre este ejemplo que acabas de mencionar, Nancy, está perfecto para el tema de la finalidad secundaria, ¿no? El envío, se está mandando tu información, no lo estoy ocupando para mi objeto, ¿no? Mi finalidad primaria, en este caso, por ejemplo, no sé, como finalidad primaria el objeto de la institución o identificar al titular de los datos personales, pero una finalidad secundaria pudiera ser justo este reporte estadístico o, por ejemplo, otro, el envío de información sobre promociones o eventos, ¿no? Voy a difundir, ¿no? Voy a proporcionar esta difusión, difundir algún tipo de boletín electrónico, pudiera ser también un ejemplo, una finalidad secundaria. No es mi objeto principal o no es mi finalidad principal, pero sí puede o coadyuva, ¿no? A mí me sirve como responsable el tema de solicitar estos datos personales y para esta finalidad secundaria. Es muy claro el ejemplo que acabas de poner, Nancy, para este principio de finalidad. No sé si tengan alguna otra duda. Y si no, pues nos vamos con el tema del consentimiento, otro de nuestros principios. De hecho, este principio es trascendental porque es el que nos va a permitir que la persona nos dé la información o no. O sea, a través de su consentimiento, es decir, que se acepte, que demos tratamiento a sus datos personales, es que podemos nosotros utilizarlos o no. El principio versa sobre qué es la facultad de las personas, en este caso de los titulares de la información, para decidir sobre el tratamiento de sus datos personales. Puede ser tácito o expreso, debe ser libre, específico, informado e inequívoco. Por eso es que en el aviso de privacidad se debe declarar de manera muy precisa para qué vamos a utilizar la información, cómo lo vamos a utilizar. Esta parte que vimos en el principio anterior de las finalidades, dentro del aviso de privacidad se debe de declarar para qué vamos a utilizar la información. Y sí, este ejemplo que nos pone Nancy es muy claro porque podríamos nosotros ahí declarar que vamos a utilizar la información, además de lo principal,
para elaborar estadísticas que nos permitan rendir información a la sociedad, a los donantes, etcétera. Entonces, todo eso debe estar bien plasmado de manera clara porque justamente para cumplir con esto de que debe ser libre, específica, informada e inequívoca, es que todo eso vaya declarado en el aviso de privacidad. No aplica el tratamiento de datos personales derivado de una relación jurídica entre titular y responsable, porque ahí se regula a través de cláusulas. Cuando nosotros elaboramos un contrato, un convenio, ahí las condiciones se establecen a través de cláusulas. Pero nosotros, incluso en el aviso de privacidad, tenemos que informar a quién podríamos transferir la información. La característica de que sea tácito el consentimiento es que es válido como regla general, a menos que lo exija la ley. Cuando se obtienen los datos personales de manera directa, deberá darse a conocer el aviso de privacidad previamente. Cuando nosotros se los vamos a requerir directamente a las personas, nosotros tenemos la obligación de presentarles, antes de pedirles la información, de presentarles el aviso de privacidad. Si no se los podemos presentar directamente, porque no tenemos a la persona ahí físicamente, a veces es que se ocupan precisamente los formularios en internet, porque ahí directamente las personas van a poder inscribir, o van a, como en este caso el curso, pues ustedes se inscribieron al formulario para poder acceder a este curso. Entonces hay muchos procesos que ya están así, que no directamente yo te pido persona tus datos, sino que yo te digo dónde puedas tú consultar el aviso de privacidad y dónde puedas inscribirte una vez que ya hayas observado el aviso de privacidad. No sé si ustedes se han fijado que en diversos formularios de internet, de redes sociales, de empresas y demás, siempre te mencionan, consulta el aviso de privacidad y lo puedes visualizar en tal lugar. Y muchas veces en los formularios, las casillas que te ponen que puedas continuar con los procesos de inscripción, no se activan hasta que no visualizaste el aviso de privacidad o las políticas de privacidad en ciertas empresas. Es por eso que es muy importante esta parte de que debe ser previo, porque tú te debes de asegurar de que primero hayan leído el aviso de privacidad y después ya puedan otorgar este consentimiento para que puedas utilizar tus datos personales. Por eso es que muchos formularios en internet lo que han hecho es, hasta que no lees el aviso de privacidad, no te activan las casillas de continuar o de aceptar, etcétera, porque es parte de este principio que primero deban de conocer el aviso de privacidad para que puedan saber en qué van a usar sus datos personales y con ello te puedan otorgar el consentimiento. En el caso de consentimiento expreso, que es como ya veíamos que en los datos personales sensibles debe ser expreso y por escrito, y en los datos patrimoniales debe ser expreso, se deberá obtener el consentimiento verbal o por escrito del titular o a través de algún mecanismo automatizado cuando lo exija una ley o un reglamento, cuando se trate de datos financieros o patrimoniales, sean datos sensibles, los solicite el responsable para acreditar el mismo, o sea por común acuerdo. En este caso, igual, hay avisos de privacidad donde se pone ahí que de manera puntual, usted acepta que se den tratamientos los datos sensibles y ahí se tenga que firmar o palomear o tachar. Incluso en formularios en internet hay casillas donde les tienes que poner de manera directa si aceptas que se utilicen datos sensibles o datos patrimoniales. No sé si haya duda en este sentido. Me parece que es muy claro lo que mencionó Alex en cuanto al tema del consentimiento, que vamos a retomar más adelante en el siguiente curso, que los invitamos de una vez para que puedan acompañarnos en nuestro curso de aviso de privacidad. Y nos vamos a ir un poquito más rápido porque ya nos quedan 20 minutos de nuestro curso y tenemos todavía temas muy importantes, sobre todo el último de las sanciones e infracciones. Quisiéramos ponerles unos ejemplos. Entonces nos vamos a ir un poquito más rápido con el tema de los principios. Tenemos el de información, dar a conocer al titular a través del aviso de privacidad. Retomamos este tema, los fines y características principales del tratamiento que tendrán los datos personales recabados.
Voy a omitir mencionar qué es el aviso de privacidad porque no quiero adelantarnos a este tema y que seguramente ustedes ya conocen porque lo han estado trabajando, este tema del aviso de privacidad, pero para poderle darle un poquito más de celeridad a nuestra presentación. Por otro lado, tenemos el principio de responsabilidad. Es garantizar el debido tratamiento de los datos personales, su custodia y privacidad, al cumplimiento a los principios previstos en la ley y de acuerdo a estándares y mejores prácticas internacionales o esquemas de autorregulación. Algunas medidas a tomar podrían ser elaborar políticas y programas de privacidad obligatorias al interior, así como un sistema de supervisión y vigilancia interna. Obviamente, en la medida de las posibilidades y de los recursos con los que se cuenten, tener un programa de capacitación y actualización. Por ejemplo, en este caso, la capacitación les recomendamos que, así como estamos en este proceso ahora de este curso, también puedan ustedes tomar los diversos cursos que ofrecen los institutos de transparencia, ya sea el Instituto Nacional, que es la autoridad que regula a todas las entidades privadas, o se puedan tomar diversos cursos que hay oferta en varios lados, para que también de manera, primero porque nosotros somos personas y también tenemos datos personales, entonces partiendo de ese principio de que nosotros también tenemos datos personales, vayamos haciendo esa conciencia de mis datos y después de los datos que yo tengo de alguien más. Entonces, si les sugerimos que igual, si les permite el tiempo y las posibilidades, también tomen cursos. El INAI también tiene cursos de avisos de privacidad, de la ley, de medidas de seguridad y demás, para que vayan reforzando mucho este concepto y si se puede hacer al interior de las instituciones, esto va a ayudar también para cumplir con este principio. Establecer procedimientos para atender dudas y quejas de los titulares, establecer acciones técnicas y administrativas que garanticen el cumplimiento de los principios. Esto también tiene que ver mucho con la organización interna de las instituciones. Ya en algún momento nos refirieron, en algunos casos, cómo se encuentran dentro de sus instituciones este tema de quienes reciben las solicitudes de acceso de datos personales, etcétera, pero es muy importante que quizá nos surja este interés para que dentro de la propia institución se establezcan mecanismos internos para que podamos tener un poco más de conocimiento respecto del tema de datos personales, porque eso nos va a ayudar a identificar de mejor manera cuáles son las necesidades que tenemos para proteger esta información. Por lo que hace la transferencia de datos, tenemos el artículo 36 de la Ley Federal de Protección de Datos Personales en posesión de los particulares, señala cuando el responsable pretenda transferir los datos personales a terceros nacionales o extranjeros distintos del encargado, deberá comunicar a estos el aviso de privacidad y las finalidades a las que el titular se sujetó o su tratamiento. Es muy importante este punto porque no sé si en sus instituciones se dé el caso en donde se esté justo dando la transferencia de estos datos a un distinto, ¿no?, nacional o extranjero, que el tratamiento de estos datos se hará conforme a lo convenido en el propio aviso de privacidad, ¿no?, y el cual contendrá una cláusula en la que se indique si el titular acepta o no la transferencia de sus datos. De igual manera, el tercero receptor asumirá las mismas obligaciones que correspondan al responsable que transfirió los datos. Por ejemplo, que se proporcione la base de datos al proveedor de la institución de asistencia privada que paga la nómina. Ya lo veníamos mencionando en el inicio del curso, ¿no? Y utiliza los datos proporcionados para fines distintos y propios, lejos, o además de utilizarlo también para el pago de la nómina, lo utiliza para un fin distinto, ¿no? A veces ya tienen, recibimos llamadas telefónicas de una promoción, de algún, no sé, de algún banco, cuando nos preguntamos, bueno, ¿y quién proporcionó mis datos, no? Justo por eso el tema de que debe de estar debidamente referido en el aviso de privacidad las finalidades para las cuales se va a proporcionar y transferir esta información. Básicamente la transferencia a terceros, en este caso hablando de las instituciones de asistencia privada, es cuando alguna autoridad requiere información. Hay autoridades que nos piden información y que dentro de la información que nosotros les transferimos hay datos personales, puede ser el SAT, puede ser la Comisión de Derechos Humanos Nacional o las locales, puede ser alguna autoridad jurisdiccional,
puede ser el DIF, puede ser alguna dependencia. O sea, hay muchos terceros nacionales en este caso, que derivado de sus propias facultades nos pueden requerir información y dentro de la información que les tenemos que entregar se encuentran datos personales. Entonces, ahí en el aviso de privacidad se tiene que declarar a quienes probablemente les podríamos transferir la información de los datos personales. Básicamente son autoridades que nos pueden requerir y las instituciones de asistencia, como tienen que cumplir con diversas obligaciones ante diversas autoridades, es muy común que se hagan transferencias de información y dentro de ellas podría haber datos personales. Así es, por lo que hace la excepción del consentimiento para la transferencia de datos, los pueden ver en pantalla y son las 6 excepciones, ¿no?, que tenemos para este consentimiento. Cuando la transferencia esté prevista en alguna ley o tratado en los que México sea parte, cuando la transferencia sea necesaria para la prevención o el diagnóstico médico, la prestación de asistencia sanitaria, tratamiento médico o la gestación de servicios sanitarios, cuando la transferencia sea necesaria por virtud de un contrato celebrado o por celebrar en interés del titular, por el responsable y un tercero, lo que ya mencionábamos, cuando la transferencia esté necesaria o legalmente exigida para salvaguardar de un interés público o para la procuración o administración de justicia, ¿no?, para el tema justo de los temas jurisdiccionales, cuando la transferencia sea precisa para el reconocimiento, ejercicio o defensa de un derecho o proceso judicial, y como último punto, cuando la transferencia sea precisa para el mantenimiento o cumplimiento de una relación jurídica entre el responsable y titular. En esta lámina podemos ver cuándo es una remisión o la diferencia entre una remisión y una transferencia. La remisión se da entre el responsable y el encargado y la transferencia se da entre el responsable y un tercero. En cuanto a la remisión, la relación establecida a través de un instrumento jurídico que acredite su existencia, alcance y contenido. Esta parte pues ya la hemos estado refiriendo en múltiples ocasiones a lo largo del curso. A continuación, vamos a ver un concepto, bueno, no sé de lo anterior si haya alguna duda ya para entrar en lo que se llama derechos ARCO. No, gracias. Muchas gracias. Entonces, si me permiten, vamos a ver rápidamente el concepto de los derechos ARCO. Son las solicitudes de acceso a datos personales de rectificación, de cancelación o de oposición. Por eso se llaman ARCO, es el acrónimo que refiere a acceso, rectificación, cancelación u oposición. Cualquier titular, en su caso, o representante legal, pensemos aquí en el ejemplo de los tutores. Si no es el titular, puede ser a través de un representante legal. En el caso de las instituciones que tienen el servicio hacia niños, niñas y adolescentes, muchas veces a través de un representante que puede ser el tutor. Cualquier titular o representante puede ejercer los derechos ARCO, llamados ARCO. Repito, ARCO significa acceso. Acceso es cuando yo le pido a alguna institución saber si tiene mis datos personales o cuáles tiene. Rectificación, como lo que decíamos hace un momento, que los datos no sean ya los correctos o sean inexactos o estén incompletos, es que nosotros podemos solicitar que los corrijan o los actualicen. El acceso, que se llama cancelación, es que tú tienes un dato personal mío, tu institución o tú cualquier entidad, tienes un dato personal mío, pero me dijiste que lo ibas a utilizar para cierto fin y ese fin ya se cumplió. Entonces yo puedo solicitar que la información que tú tenías, que sirvió para un objeto específico y ya se concluyó, pues yo pido que ya se cancele esa información que tú tienes, u oposición, en este caso de que yo pues ya no quiero que utilices mis datos personales aun cuando todavía siguen vigentes. En este caso, las personas tienen este derecho. Por eso es que es muy importante lo que mencionábamos, que dentro de las propias instituciones debe de haber una persona o un departamento de datos personales, porque es ante esa persona o ante ese departamento que se van a ejercer este procedimiento de derechos de estas solicitudes. Entonces, ingresa una solicitud por parte de un titular o un representante y ustedes, cuando ya la reciben, deben de, como decíamos, designar a una persona o alguien que les dé trámite, porque es una obligación que nos pide la ley. Y una vez que ustedes la reciben, ustedes tienen 20 días hábiles para poder comunicarle a esa persona
si es procedente o no la solicitud. Por ejemplo, si me dice, yo soy Sonia Camacho y quiero saber si tú tienes mis datos personales, ustedes instituciones tienen 20 días para decirle, sí, yo tengo tales datos o no los tengo, yo no cuento con esa información tuya. Entonces, dentro de esos 20 días, el procedimiento te permite que le comuniques al titular de la información si es que es procedente o no su solicitud. Una vez que se les comunica a los titulares si procede la entrega de información, ustedes no se las pueden entregar de manera directa. O sea, yo puedo decir que soy tal persona, pero eso no garantiza que lo sea. Ustedes tienen que acreditar la identidad. La tienen que acreditar a través de, básicamente, los documentos de identificación. O sea, si yo me ostento como Juan Pérez, una vez que yo detecte que sí tengo tu información y que sea procedente, o que sí la puedo corregir porque sí la tengo, o que efectivamente tenía tus datos y los quieres cancelar, tú, institución, tienes que asegurarte que te acredite la identidad con la cual se ostenta. Esto es básicamente con las identificaciones oficiales, credencial para votar, y en el caso, veíamos en el caso de los tutores, pues básicamente con las resoluciones de los o actas de nacimiento. Con esos documentos que se puede acreditar la identidad. ¿Por qué? Porque yo no le puedo entregar la información a una persona distinta al titular, porque ahí podríamos cometer precisamente un ilícito en términos de esta ley. Nosotros tenemos que asegurarnos que si dice ser Juan Pérez, demuéstrame ser Juan Pérez para que yo pueda entregarte la información. Una vez que yo te notifico que sí procede tu solicitud y que tú me demostraste que sí eres tal persona, tienes 15 días para ejercer ese derecho, es decir, para que yo te diga si tengo tus datos o para que yo los pueda corregir o para que los cancele. Una vez que esto sucede, si la persona se conforma, pues ahí va a concluir, digamos, esa solicitud. Pero si la persona se inconformara porque no se le dio la información, porque no se le dijo si se tenía la información, porque no se le respondió esta solicitud en el tiempo que estamos viendo, hay un mecanismo que se llama protección de derechos ARCO. Este mecanismo se interpone ante el Instituto Nacional de Transparencia. La persona tiene que ir e interponer este mecanismo donde les indica de que hizo una solicitud a tal institución y pues no se la respondieron, no se la respondieron en forma o en tiempo o no fue lo que solicitó, etcétera. Pues es un mecanismo de defensa que tienen los titulares para poder protegerse y eso se interpone estableciendo cuál es su reclamación y cuáles son los conceptos, preceptos o los artículos de la ley que se consideran que se están transgrediendo. Se hace ante el INAI dentro de los 15 días posteriores a que tu institución le notificaste la respuesta al titular. Dentro de esos 15 días tienen para interponer esta inconformidad. Si no lo hacen en ese tiempo, el INAI tendría que desechar ese recurso. Pero si sí lo interponen en tiempo y el INAI lo acepta, ya se tiene por admitido. Los casos en los que se puede presentar es cuando el responsable no entregue al titular los datos solicitados, cuando se entregue la información en un formato incomprensible, cuando se niega a efectuar modificaciones en los datos o cuando el titular no esté conforme con la información entregada. Quizá él dice, yo quiero saber qué datos tienes míos. Y tú le dices, yo tengo domicilio, edad, teléfono. Y el titular diga, no, pero tú también me recabaste una cuenta bancaria y no me estás diciendo que tú la tienes. Entonces, en esos casos es que puede proceder esta queja. Y ya nuestro último punto del día de hoy son las sanciones e infracciones. Voy a mencionar de manera muy rápida el procedimiento. La ley establece que puede ser justo por el procedimiento que acaba de referir Alejandro, ¿no? De protección de derechos ARCO, o bien por verificación. Esto lo realiza el INAI. El INAI notifica al presunto infractor y proporciona informe de hechos. El responsable recibe la notificación y ofrece pruebas, manifiesta por escrito lo que a su derecho convenga. Ya el INAI desahoga esas pruebas admitidas y en su caso puede solicitar aquellas adicionales que estime necesarias. Asimismo, notifica al presunto infractor. El responsable puede presentar alegatos si lo considera necesario
y el INAI tiene un máximo de 50 días para que resuelva en pleno la procedencia de esta sanción, ¿no? Notifica la resolución a las partes. Tenemos unos ejemplos traemos unos ejemplos que permitimos pues ejemplificar, ¿verdad? Este tema de sanciones e infracciones para que no solamente se quede con lo que ya señala la ley, y además de que son muy, muy importantes, muy trascendentes este tema de las sanciones, sí que vamos a los ejemplos. Nada más mencionar muy rápidamente cuáles pueden ser los motivos de sanción o infracción. Los motivos de sanción es no dar atención a las solicitudes que estamos viendo ahorita. Si usted les ingresa una solicitud de acceso, rectificación, cancelación u oposición, deben de tramitarla. En caso de que no la tramiten o no le den atención, es que pueden ser sujetos a una sanción. En el caso de las infracciones, una de las condiciones por las cuales podemos ser infraccionados es omitir el aviso de privacidad, no entregarlo o no ponerlo en un lugar donde lo puedan consultar, mantener los datos personales inexactos. ¿Se acuerdan que veíamos el principio de calidad? Esto se refiere a que la información debe ser exacta, puntual, actualizada. O negar la existencia de datos personales con dolo, decir yo no los tengo y efectivamente sí los tenía. Esos pueden ser motivos suficientes para una infracción, que ahí se menciona cuál es el monto que podría ser. Y en el caso de incumplir con el deber de confidencialidad, esto es que yo no divulgue la información, que yo tenga secrecía sobre la información, que yo la utilice para los fines para los cuales te estoy diciendo que la voy a utilizar, o cambiar la finalidad. La finalidad, como decíamos, tiene que estar en el aviso de privacidad. En caso de que cambie alguna finalidad, les recomendamos que hagan alusión en donde pongan sus avisos de privacidad para que se mencione, cambió la finalidad, consulta el nuevo aviso, etcétera. O sea, que ustedes pongan mecanismos en los cuales puedan avalarse de que si hice un cambio de finalidad o una actualización de finalidad, podemos avisar que esto sucedió, porque eso puede ser motivo de infracción, o realizar transferencias sin dar aviso de ello o vulnerar la seguridad de los datos. Como le decíamos, también en los avisos se tienen que declarar hacia qué terceros se podría transferir la información. Todos estos casos podrían ser objeto de infracción. Y las multas son de 200 a 320 mil días de salario mínimo vigente. Y justo la importancia de los ejemplos que traemos, de lo que, por ejemplo, el INAI, ¿no? Suma más de 32 millones de pesos las multas a empresas por infringir ley de protección de datos, lo que se publicó en el Excelsior. Y bueno, aquí lo importante a resaltar es que las sanciones, básicamente las más comunes, han sido, por ejemplo, que no van en contra de los principios establecidos en la Ley de Protección de Datos Personales, que ya los veníamos estudiando, omitir el aviso de privacidad, ya lo mencionaba Alejandro, alguno o todos sus elementos, es decir, la ley refiere qué elementos y cómo debe de establecerse el aviso de privacidad, que les repito, vamos a ver más adelante. Entonces, el omitir alguno de estos elementos también conlleva una sanción y cambiar sustancialmente la finalidad, por eso es importante que lo tengamos actualizado por lo que hace a la finalidad de los datos personales, ¿no? Y recabar estos. Otra nota periodística salió en la jornada, multa al INAI a empresas con 20 millones de pesos por violar medidas de datos personales. Aquí lo importante a resaltar ya es en el ámbito de asistencia social, ¿no? Los ámbitos más frecuentes son el sector financiero, seguros, pero aquí también ya suma el sector asistencial y básicamente retoma también las mismas, pues los mismos motivos que ya mencionábamos en el Excelsior de por qué están siendo estas sanciones a los particulares. Por eso sí es muy importante que podamos estar muy al pendiente de estar cumpliendo, ¿no? Todas las obligaciones que establece la ley de protección de datos personales en posesión de los particulares. Y pues bueno, eso es lo que traemos para ustedes. Esperamos que haya sido de verdad de gran utilidad, que hayan reforzado los temas pues que ya vienen manejando al interior de sus instituciones
y pues que es muy importante su cumplimiento, ¿no? Sobre todo por la importancia del tema de datos personales. Y pues sin más, ¿no? Agradecemos de verdad su tiempo, ¿no? Estas 2 horas que estuvieron escuchándonos, que estuvieron participando, su participación. Y de verdad los invitamos a que puedan estar con nosotros en nuestro siguiente curso, que va a ser aviso de privacidad. Va a ser muy enriquecedor y esperamos poder contar con ustedes. Les mandamos un abrazo a la distancia. Muchas gracias por todo, gracias por sus presentaciones. Gracias, Karen. Gracias, Alejandro. Como comenta Karen, el siguiente Gracias. curso con los compañeros es el día 11 de julio de aviso de privacidad. Karen y Alejandro, me voy a permitir compartir pantalla para hacer presentación de los agradecimientos que queremos hacerle por parte de la Junta a Karen Trejo Facundo y a Alejandro Pango Tinoco por esta sesión de formación y desarrollo con unos temas bastante importantes para nosotros y para las instituciones. Karen, Alejandro, muchísimas gracias. Con esto estaríamos cerrando la sesión. Las personas que no colocaron su nombre al inicio de la sesión por medio del chat, recuerden hacerlo, ya que de esta forma registramos la asistencia. También por medio del chat les coloqué una liga para que nos hagan favor de evaluar la sesión, que esto también nos ayuda mucho para seguir mejorando. Les agradecemos, que tengan buen día.